Hola, muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a nuestro programa de Derechito, en el cual hoy tenemos al invitado muy especial, a Jonathan Noé Toledo Robles. Mucho gusto, ¿cómo estamos? No, pues todo muy bien, Alejandro. Muchas gracias a ti por la invitación y enhorabuena anticipándome sobre tu proyecto. Considero que es una buena forma para pues compartir y tratar de crear en la sociedad un bagaje cultural, sobre todo en el ámbito jurídico. Y pues felicidades y gracias por la oportunidad y la invitación. Ahora, como verán, el tema de hoy va a ser el derecho a la propiedad, que este tema va a ser algo extenso, pero trataremos de abordarlo de la mejor manera para que cualquiera lo pueda lograr comprender en palabras simples. Así que antes que nada, como ya saben, aquí la temática es conocer un poquito al invitado. Sí, claro. Entonces voy a hacerte algunas preguntas y espero sean lo más oportunas. Es que nada, quiero aplaudirte sobre todo de que yo considero que eres aún más inteligente que yo, y que yo ya me considero con un ego un poco alto, pero sé que tú tienes todavía la misma pasión que yo por el derecho, eso sin lugar a duda. Y me gustó la sana competencia que tuvimos en toda la universidad, sumamente competitiva, por así decirlo, no por sacar mayores notas, que eso la verdad es intrascendente, pero sí realmente por generar en nosotros mismos una conciencia fructífera de lo que debe de ser la vida de un abogado. Y un poquito para que nos platiques sobre ti, y la gente que no sabe, pues eres de un pueblo, vienes de fuera, más complicado tener que vivir y venir seguido hacia acá, y quiero que me expliques por qué razón elegiste la carrera de abogado. Pues mira, a veces es una pregunta que tratamos de ensayar la respuesta. Considero que ahora mismo, ya que estoy yo ejerciendo o tratando de ejercer la profesión, además de que maduras por el hecho de cambiar de ámbito, de cambiar de ambiente, es un cambio radical venir de provincia, vaya, a la metrópoli. Te puedo ser sincero que tal vez en aquel momento existe este ideal social de decir quiero justicia, o la verdad odio la injusticia. Cualquiera de las dos premisas es de entrada, pues para alguien que a sus 18 años, no sé, el derecho yo lo veía como una herramienta más para no sentirme impotente en ciertas cuestiones, en ciertas circunstancias, y buscar ese ideal de justicia. Ahora maduras en lo que es la carrera, en lo que es en sí la realidad jurídica y social, y sabes o entiendes que al menos en nuestro país, sin el afán de sonar un poco patriótico, el ideal de justicia es eso, un ideal. Desafortunadamente comienzas a ver que hay muchos otros elementos y sobre todo problemáticas tanto políticas, sociales, culturales, que impiden que ese acceso a la justicia sea tal cual como viene plasmado en las leyes, como viene plasmado tal vez desde tu ideal. Tal vez me estoy vagando un poco filosóficamente, pero de entrada, cuando tú eres joven, tienes 18 años, además no se te da como un tipo de vocación, ¿sabes? El sistema educativo no te permite entender qué características, qué elementos son fuertes en tu personalidad y conocimiento como para perfilarte a una carrera. Muchos podrán decir que tal vez derecho es sencillo. Yo, te soy sincero, mi ideal, mi móvil era justicia. Porque decir que conocía el derecho, que conocía cómo se estructura esta ciencia en la vida diaria, la verdad estaba en ceros. No sé si a varios colegas les suceda de la misma forma, que tenían este ideal, o a veces inclusive es una mezcla de distintos motivos, ¿no? Tal vez el ideal de justicia, tal vez el ideal de decir no sé qué otra carrera quiero estudiar, porque hay veces que tal vez te llame la atención, no sé, alguna ingeniería, arquitectura, medicina, pero si te das cuenta que te das con ciertas cosas, que no eres bueno trazando planos, dibujando, que no eres bueno en cálculos matemáticos, a veces dices, bueno, pues alguna ciencia social. Lamentablemente se ve a este tipo de ciencias como menos, pero no dejan de ser importantes.
sobre todo porque regulan parte importante de la sociedad, que es al ser humano, su comportamiento, sus ideales y las relaciones que existen entre personas. Es un poco muy compleja la respuesta. Supongo que el Jonathan de hace 18, no hace 18 años, pero el de 18 años estaba tal vez confuso por todas estas circunstancias personales. Pero pudiera decirte que el móvil más importante era el no sentirme impotente en un país donde no te da muchas premisas para sentirte seguro jurídicamente hablando. Ese sería como el principal punto por decir, me fui a derecho. Muy bien. Y yo lo comprendo igual que tú, en cierta manera, de que las personas, yo por lo menos en mi caso, escogemos derecho, y yo sé que tú también, tu historia más atrás de vida, si hubiéramos tenido un abogado adecuado que asesoraran a nuestra familia, realmente ni siquiera posiblemente hubiéramos tenido ese deseo de justicia. Entonces, creo que es la coherencia de decir, por la precariedad en su momento, por la incertidumbre de tener un buen abogado que asesorara a nuestra familia, realmente sería otra de nuestras cuestiones, tal vez benéficas o no, pero hasta este punto nos han traído, que es a la apasionante carrera de Derecho. Sí, claro. Muy bien. ¿Qué gran dificultad tú crees que hay, sobre todo para un estudiante foráneo, sacar una carrera? Depende del tipo de personalidad que tenga cada uno de pues, los colegas en la profesión y pues los amigos foráneos que también nos atrevemos pues a buscar un mejor nivel de vida o buscar mejores oportunidades para tener una buena calidad o estar en un estándar de una buena calidad de vida. Depende mucho el móvil psicológico. Es un cambio al 100%, entonces sí que pega no estar en tu lugar donde creciste jugando en las calles con los demás niños, tus amigos de infancia. Pega muchísimo el hecho de que ya hay personas que tienen la suerte de que tienen parientes en la ciudad y tal vez no resienten tanto porque tienen las oportunidades de seguir viajando, seguir intercomunicándose. Al menos desde mi perspectiva personal, sí fue un poco más difícil porque yo tuve que venir a un lugar desconocido, con gente desconocida, un entorno totalmente distinto al cual yo me había aclimatado. Psicológicamente, sí entras tal vez en un estado de depresión, no consciente, pero sí es un estado que sí pega, que se ignora o que pues no entiendes qué te sucede, lo es. A mí me sucedió. Sin embargo, pues cuando te motivas con la carrera y te gusta, que eso fue tal vez uno de los enganches para mí, me apasionó entender el tema de la ciencia del derecho en sí, fue mi principal móvil, ¿sabes? El sacar la carrera. De igual manera, pues concientizas tal vez el esfuerzo de tus padres de decir, tal vez ellos no tuvieron el acceso a la universidad, es un acceso al cual tú estás pues llegando. Desde mi perspectiva personal, pues soy el primero en mi familia en haber alcanzado un nivel universitario, y quieras o no, no es una carga, al menos no para mí, pero sí fue como el hecho de decir, pues me la voy a tener que aventar para pues cumplir no solamente mi ideal, sino los sueños y los esfuerzos que pues mis padres estuvieron dando conmigo, ¿no? Con mi desarrollo. Creo que son los dos principales elementos a considerar: una motivación y pues tratar de controlar el factor psicológico. No es fácil, pero pues hay que mantenerse ocupado, sobre todo. Y concuerdo, pero también está bueno decirle a todos nuestros compañeros que yo, por lo menos las veces que he ido a tu pueblo acompañándote, te veo hasta lleno de orgullo de decir, regresé triunfante y con una carrera, bendito sea Dios, ahí como no queriendo la logramos y nos estamos dedicando a esto y con todo el esfuerzo, porque mucha gente a veces ya nomás ve el resultado del pico, pues la verdad son muchas horas de esfuerzo, trabajo, ponte no muy mal dormido, pero sí, la verdad sí son una que otra desvelada, sobre todo para esforzarse por ser mejores. Sí, así es. Y ya nos pusimos melancólicos, pero se apuren. Ahora sí, entraremos en el tema que es derecho a la propiedad, que en lo personal creo lo vamos a dominar muy bien, porque no se olvida que esa materia
es propiamente una que teníamos a las 7 de la mañana, entre desvelados y todo, pero nunca faltamos. No, claro que no. Y quiero ser muy concretos que esta es un tema extenso y debemos de conocer ciertos elementos, por así decirlo, un glosario para que se va a repetir mucho algunas palabras y tenerlas bien claros los conceptos desde antes para que pueda tener una secuencia normal. Entonces, número 1, ¿qué deberíamos de considerar como propiedad? Muy bien. De entrada es una pregunta difícil. Tal vez nosotros que estamos profesionalmente empapados con el tema resulte básico o resulte muy instintivo para nosotros, pero también entendiendo al sector al que queremos llegar, que es a la sociedad en común, a la sociedad que no tiene un conocimiento académico sobre la materia, es bueno tratar de aterrizar los conceptos jurídicos y más que nada con tal vez ejemplos prácticos. ¿Por qué? Porque más allá de explicarlo, el derecho en sí es lógica. Entonces, si tratamos de poner a la lógica las figuras que vamos a advertir y que vamos a estar manejando durante pues, esta charla, ¿qué es propiedad? Socialmente hablando, la propiedad es confundida con las cosas en sí. Hay personas, y has escuchado tal vez en algún momento frases como tiene muchas propiedades, le embargaron sus propiedades, heredó muchas propiedades. Entonces aquí existe esa confusión entre las cosas y el mismo derecho de propiedad. Considero yo que antes de entrar a razonar qué es el derecho de propiedad, hay que saber qué es un derecho, porque se escucha muchísimo en nuestra materia, muchísimo en el día a día jurídico, y pues para la sociedad debe de entenderse como derecho un poder, una facultad, una forma de hacer, no hacer, obtener cualquier tipo de actividad que la misma ley permita a las personas realizar, o bien que por su singular circunstancia tienen derecho a percibir, es decir, es esta facultad de tal vez exigir, es un poder, tal vez serían las principales palabras asociadas a un derecho. Ahora bien, el derecho de propiedad en sí es la relación que nosotros tenemos con las cosas, es esta facultad, este poder de decir, este vaso es mío, y de que tú mismo pienses y aceptes que este vaso es mío y del que tú no vas a disponer. Es un concepto socialmente arraigado en la psicología del ser humano. No lo percibimos estudiadamente hablando, pero sí dentro de nuestra lógica, ¿sí? Recordemos que la propiedad junto con la libertad son dos derechos inherentes a la persona por ser simplemente una persona. Es un derecho natural del hombre, ¿sí? Esta facultad, esta capacidad de adquirir cosas, de retener las cosas y de si me quitan las cosas, pelear esas cosas, ¿sí? Es esa facultad de que el gobierno respete lo que yo puedo adquirir, que los terceros respeten lo que yo puedo adquirir, y a su vez, si no se me respeta, tener los instrumentos o los medios legales para yo poder recuperar o pelear lo que se me esté quitando ilegalmente hablando. Sí, por ejemplo, cuando me despojan o cuando me roban. Entonces, es esta relación que tenemos con las cosas. No es la cosa en sí, sino esta libertad de yo poder adquirir un vaso, esta libertad de yo poder ir a una agencia y comprar un auto y manejar mi auto y que los demás sepan que es mi auto y lo respeten. Claro está que en el mundo delictivo pasan varias cosas que no sucede mucho aquí, pues ya no se me respeta esta relación que tengo con las cosas, pero ahí yo ya puedo interponer alguna denuncia, algunas demandas, dependiendo a la cosa que me quiten y la circunstancia especial en la que me encuentre. Pero ese es, en resumen, el derecho de propiedad.
La relación que yo tengo con las cosas. Yo me gusta tu analogía, pero a mí me gustaría sintetizarla como es mi sentir que esto es mío, y ese mismo sentimiento de que esto es mío, sé que hay otras cosas que no son mías y por lo mismo deben de pertenecerle a alguien más. Exacto. Entonces es prácticamente el sentido de cada uno de esto es mío, y hay otras cosas que yo sé que no son mías y le deben de pertenecer a alguien más. Exacto. Partiendo de eso, que ya sabemos qué es, ahora viene que explicar qué cosas podemos tener, porque esa también es una inquietud por parte de las personas de, bueno, entonces, ¿qué debemos de considerar como cosas? Ok. En este caso, la legislación advierte como cosas, haciendo una analogía a los bienes, y advierte que las cosas que se pueden disponer, es decir, sobre las cuales yo puedo tener propiedad, son las cosas dentro de comercio. ¿Y qué cosas hay dentro de comercio? Bueno, todas las que la ley acepta, a salvedad de las que por su propia naturaleza no se pueden disponer por una o un grupo de personas en sí. Por ejemplo, el mar. El mar por su propia naturaleza no puede llegar a alguien y decir tales metros cúbicos del océano es mío. Es imposible. Igual, el patrimonio cultural, que vamos a llegar tal vez en su momento a eso, el patrimonio cultural o social, que vienen siendo igual los ecosistemas. No nos podemos apropiar de selvas, de bosques, tal vez inclusive pudiéramos hablar de las cosas de la naturaleza en sí, el sol, la luna, el planeta. ¿Qué otras cosas no están dentro de comercio? Bueno, las cosas que son inherentes a las personas. Los órganos no son comerciables. Si se donan, si se disponen, es por otro tipo de figura jurídica aceptada por las cuestiones de salud, donde se puede disponer de órganos funcionales aún para ciertos pacientes. De igual manera, las cosas que pues alteran la salud, o bien que al menos en el tránsito nacional no son dentro de comercio, pero tal vez en otros estados, en otros países sí lo son. Las cosas naturales de entrada, resumiendo, las cosas inherentes a las personas, lo que integra a la persona, y no solamente las cosas físicas, es decir, nuestro cuerpo, sino el hecho de estos elementos que tenemos por ser personas, es decir, mi honor, mi nombre, todos estos tipos de derechos inherentes, porque yo razono, porque tengo una esencia, porque tengo un espíritu, como lo quieran llamar cotidianamente hablando. Y de igual manera, pues lo que la ley diga, ¿está dentro del comercio o está fuera de comercio? Ya sabemos que está fuera de comercio, no hay necesidad de que yo lo diga además. Los bienes también se pueden clasificar en bienes muebles y bienes inmuebles, o bienes raíces. Los primeros, que son los bienes muebles, pues de entrada tienen dos características: pueden moverse por sí mismos o pueden moverse por una fuerza externa y no se altera su sustancia, su estructura. Esto es un bien mueble. Tal vez no se mueve por sí mismo, pero yo al ejercerle la fuerza, tomarlo y bajarlo, no lo estoy desfigurando, vaya, en sus cualidades físicas. De igual manera, toda esta ornamenta que tenemos aquí, nuestro vestido, todos son muebles. Esa es la lógica de entrada general. Los bienes inmuebles, a diferencia, pues son todos aquellos inmuebles inherentes al suelo. El mismo suelo, las construcciones adheridas al suelo y ciertos muebles que pues forman parte de la estructura. Por ejemplo, tal vez esta viga sola es un mueble, pero yo ya creando pues todo este techo, está adherida a la construcción, ya es un inmueble. Espero quedar claro en ese aspecto. Y de igual manera, dependiendo a las personas a las que pertenecen, pues son los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado. De entrada, dominio público, todas las cosas que pertenecen al Estado, al gobierno, ¿sí? De dominio privado, pues todas las cosas que podemos tener nosotros como particulares,
como simples personas que ejerciendo nuestra profesión podemos adquirir cosas. Y finalmente, bienes tangibles e intangibles. ¿Qué es esto de tangible? Los bienes tangibles son los que nosotros podemos percibir físicamente hablando, con nuestros sentidos. Puedo ver el vaso, puedo tocar el vaso, puedo oler el vaso, ¿sí? Eso es un bien tangible. Y un bien intangible es una ficción jurídica, es creación de legislador. Y el derecho, como ciencia, tiene muchas ficciones jurídicas. Son, por ejemplo, reglas, por así llamarlo. Y los bienes intangibles vienen a ser parte de este grupo, ¿no? Ejemplo, el derecho de propiedad sería un bien intangible, ¿sí? Un bien inmueble porque es un derecho real sobre las cosas, intangible porque esta relación que yo tengo con las cosas no la puedo ver, no la puedo tocar, pero racionalmente es aceptada por las personas. En cuanto a clasificación de bienes, muy genéricamente y hablando pues a bote pronto, sería tal vez el conjunto a todo esto lo que nosotros llamamos cosas, pero jurídicamente esa es la estructura general, por así llamarlo. Sí, considero que esa es una adecuada clasificación. Y pues para dejarlo muy en concreto, pues quiero que la gente entienda como inmuebles todas sus casas, fincas, terrenos. Muebles, pues ahora sí que son todas sus posesiones como sus carros, al igual que sus mascotas que se mueven por sí solas, y pues prácticamente cualquier cosa que tengan en su casa que se pueda trasladar de manera práctica. Entonces, intangibles, y los intangibles, así como dices, las ficciones jurídicas, pues digamos que una ficción jurídica en concreto es una idealización creada por el derecho abstracto. Entonces es compleja, pero pues es realmente una idea que, digamos, todos los que sintonizamos el derecho la entendemos, y sí es realmente complicado que alguien ajeno logre comprender su completa esfera como tal. Entonces, ideas intangibles es lo que nos crea. Ahora bien, otro tema, otro palabra en concreto que me gustaría dejar en claro es, ahora bien, todo mis propiedad, los bienes y qué es la posesión. Vamos a profundizar en cuanto al entendimiento del derecho de propiedad. Ya advertimos que generalmente pudiera aceptarse que es esta relación que yo tengo con las cosas, reiterando. Pero ¿qué comprende esta relación? El verbo principal que pudiéramos asociar con propiedad es tener, ¿sí? Sí. Yo puedo tener, eso es propiedad. Que aunque no tenga bienes ahorita, puedo tenerlos. Y esa libertad de poder tenerlos es el derecho de propiedad. Ahora bien, no solamente tener ¿en qué aspecto? Aprovechar, usar, disponer, disfrutar. Aquí viene, una disociación del derecho de propiedad. Podemos aprovechar los bienes gracias al derecho de propiedad en dos vertientes: de derecho o de hecho. En un aspecto jurídico, un aspecto económico, por así llamarlo. Y es aquí donde nacen dominio y posesión, que son dos términos jurídicamente aceptados, doctrinalmente, los que vemos la ciencia del derecho nos toca ver. Pero por ejemplo, yo tengo un auto, yo no estoy aquí en el auto está estacionado en la calle, pero todos sabemos que es mío, yo soy su titular, aunque no lo estoy usando, ¿sí? Estando allá, yo te puedo decir, te vendo mi carro que está allá afuera. Tú me dices, adelante, ¿cuánto? Quedamos, saco factura, te endoso, pagas, se acabó. Yo te vendí, dispuse de la propiedad que tengo para transmitírtela a ti, aunque no tengas el auto a la vista, o aunque yo no esté sobre el auto. Esta es la disponibilidad que tenemos jurídicamente hablando, que aunque no tenemos las cosas en nuestro alcance inmediato, podemos disponer de ellas jurídicamente hablando. Por ejemplo, como mi auto en una compraventa. Ahora bien, te digo, tengo una casa en tal zona de la ciudad, la estoy rentando,
Tú me dices, adelante, yo quiero rentarla. Pues aquí tomamos una servilleta, te hago el contrato de arrendamiento. ¿Cómo se va? Me firmas, me pagas mensualidad, depósito. Ahí está ahí está el inmueble que yo estoy disponiendo. No lo vendí. Yo como titular, como propietario, te estoy dando una parte de lo que es mi derecho de propiedad. Supongamos que mi derecho de propiedad es un cúmulo de tarjetitas y cada tarjetita tiene una distinta facultad, un distinto poder. Con esta tarjetita yo puedo darte el uso, el disfrute. Con el arrendamiento yo te estoy dando la posesión, por así llamarlo. Y es ahí donde pudiéramos ya explicar qué es la posesión. La posesión es la facultad que tenemos de usar, disponer, disfrutar de las cosas, materialmente hablando. Yo estoy disponiendo de esta silla para sentarme, yo estoy disponiendo de este vaso para beber, ¿sí? Y bien yo puedo tener esta disponibilidad, pero este vaso, aunque yo lo estoy poseyendo y bebo de él, lo disfruto en su finalidad, que es beber agua, no es mío, es tuyo, Claro. ¿sí? Y tú puedes decirme, ya dame mi vaso, ahí está tu vaso. Es lo mismo que puede suceder con mis demás bienes. Y es lo mismo que sucede con estas tarjetitas. Una tarjetita, si yo pierdo esta tarjetita, pierdo mi membresía de la propiedad, por así llamarlo. Cuando yo vendo, te doy todas mis tarjetas, porque yo ya no me quedo con ninguna, a salvedad de algunas cuestiones ahí cuando me reservo yo el usufructo, etcétera. Pero yo ya te doy todo y tú ya con esas tarjetas, pues yo ya no soy nada. Pierdo mi relación con esa cosa en específico, pero puedo mantener mi relación con otras cosas. Ahora bien, si nada más te doy una tarjeta donde te diga, este es el uso, disfrute, esto es la posesión, ahí te va. Yo me quedo con las otras tarjetas y a un tercero yo le puedo decir, pues te vendo una casa que estoy rentando. La puedo vender, pero siempre y cuando el tercero respete el contrato que yo ya tenía contigo de haberte dado la otra tarjetita de posesión. Y tú con esa tarjetita de posesión puedes usar materialmente el bien, y yo al no tenerla no puedo irme a entrometer. La ley me la presume por ser yo el propietario, al tener yo la tarjeta dorada, por así llamarlo, que es la principal, ¿sí? Y tal vez con esta analogía un poco burda yo pudiera desmembrar lo que es o lo que conlleva generalmente ser propietario de algo, ¿sí? Yo puedo darte o todas las tarjetas o ciertas tarjetas que tienen ciertos poderes. Por ejemplo, la posesión, que es usar y disfrutar. Ahora bien, la posesión puede darse por muchos contratos y muchas figuras que tal vez más adelante hablaremos cuando ya nos metamos a temas más puntuales de contratos. Porque la posesión en general es usar, disfrutar materialmente de una cosa. ¿Cómo yo te he dado ese derecho? Pues ahí ya depende de la figura. Arrendamiento, prestado, usufructo, derecho de superficie, etc. ¿Sí? Creo que generalmente esa sería la idea, tratando de forzar la imaginación y tratando de explicar simple y llanamente pues todo este enramado de derechos que existen en relación con los bienes. Entonces ahora entendiendo propiedad, de hecho propiedad que tenemos sobre las cosas, entiéndase también que en esta posesión entra en este concepto de propiedad. Creo que el otro término que hay que comprender muy bien es qué es el patrimonio, porque prácticamente sería como la idea compleja de lo que es el derecho de propiedad, pero me gustaría que me des tu concepto de qué es el patrimonio. El patrimonio es un tema, en teoría sería otra facultad inherente por ser personas libres. Como tenemos la capacidad de tener, gracias a la propiedad, también tenemos la capacidad de mantener una creación en nuestra mente racional, jurídica, las cosas que vamos adquiriendo. El patrimonio, de entrada,
es lo que socialmente también asociamos. Es decir, todas las cosas que valen dinero, de entrada es el patrimonio. Derechos, obligaciones y bienes, ¿sí? Ya vimos que los derechos son los poderes que tenemos, las obligaciones pues obviamente las entendemos como las cosas que debemos de hacer con los demás, y los bienes, como ya explicamos, muebles, inmuebles y valorables en dinero. Ese es el primer alcance del patrimonio. Y el patrimonio existe, como por ejemplo cargar una mochila imaginaria. Yo traigo esa mochila pegada siempre a mí, y ese es el patrimonio, ese es el derecho al patrimonio, es esa bodeguita ideal que tenemos en el mundo jurídico, donde por cada cosa que vayamos adquiriendo la vamos echando a esa mochila. El hecho de que yo no tenga nada, de que tal vez yo viva en la calle sin trabajo, no quiere decir que no tenga patrimonio, ¿sí? Porque una cosa es acumular los bienes, y otra cosa muy distinta es la facultad que por ser una persona libre yo tengo esta mochilita imaginaria. De entrada, las cosas valorables en dinero. Pero también hay otros alcances del patrimonio. Está el patrimonio moral, el patrimonio social. El primero que ya vimos es el patrimonio económico, por así llamarlo. El patrimonio moral, ¿qué es? Son mis derechos por ser persona, por ser un ser humano. Mi vida, mi honor, mi nombre, mi estado civil. Todas estas cosas que no valoramos tan fácil en dinero, pero que tienen una importancia psicológica, una importancia de estatus ante la sociedad. Y de igual manera, otras características que siempre las vamos a tener, pues para poder meternos a este juego del mundo del derecho, ¿sí? Son las herramientitas que tenemos en este juego de socializar con los demás. Y el patrimonio social, ese sí no depende de nosotros, es una idea, es un concepto más filosófico social, donde se advierte pues que los ecosistemas son un patrimonio social. Obviamente nuestro medio ambiente es pues el medio físico donde nos desarrollamos. Si se pierde, se acabó la humanidad. Entonces el patrimonio social trata de enclavar los ecosistemas a una protección jurídica, y de ahí vienen pues muchos tratados sobre emisiones, sobre energía limpia, sobre manejo de residuos, para pues preservar lo que nos queda de medio ambiente. Y esa sería, yo sé que tal vez es muy difuso y un poco confuso, pero de entrada tenemos nosotros en esta mochila patrimonio económico y patrimonio moral. Desde que nacemos ya tenemos el patrimonio moral, ya estamos protegidos en este juego del derecho. Y las cosas que valen dinero, pues poco a poco las podemos ir adquiriendo, y ahí metemos lo que adquirimos, pero también ahí metemos lo que debemos, ¿sí? Las obligaciones que tenemos hacia los demás. Tengo un hijo, pues ahí meto mi obligación de alimentos, y yo cada vez que revise mi patrimonio voy a ver que tengo cierta deuda con mi hijo hasta que cumpla los requisitos legales, pues para ya yo no tener que mantenerlo, por dar un ejemplo singular. Pero en teoría esa sería como la idea imaginaria asociada al argot cultural común para entender qué es el patrimonio. De hecho yo lo entiendo prácticamente que pues esa bolsita, como toda la analogía, es, no sé, si gano yo prácticamente al mes algo así 20,000 pesos, obviamente esos 20,000 pesos forjan parte de mi bolsita, pero eso también es todo lo acumulable, todo lo que yo gaste. Es decir, no nomás ingresan cosas, sino también hay manera en la cual se va vaciando la bolsita. Podrás tener la bolsita hasta en ceros o hasta en números rojos, pero nunca vas a dejar de tenerla contigo. Exacto, así es. Muy bien, ahora partiendo de estos conceptos que espero ya hayan quedado muy claros, que les vamos a dar soltura, me gustaría que partir de los principios de cómo se ha adquirido la propiedad. Y yo creo que la mayoría de nosotros debe de comprender lo que han sido las tierras ejidales, o que en su momento, desde la revolución y demás, considero yo que es cuando se repartió la riqueza del país a todos los ejidatarios. Partamos a partir de ese momento de cómo realmente se conceptualizó la propiedad
por parte del Estado y se la concedió, ahora sí, como quien dice, a los gobernados, ahora sí todos los ciudadanos, y es a partir de ese momento de decir, pues tenemos derecho a la propiedad, porque la nación, el gobierno del Estado de facto es la dueña, pero no lo respalda. Entonces, partiendo de esa idea global, prácticamente mundial, es los derechos por parte de la nación se han sido regalados, otorgados a sus habitantes para que puedan tener la propiedad de las tierras, y obviamente con ello se forje uno mismo una sociedad que crezca a partir de tener cosas, porque es lo que realmente nos ha llevado al desarrollo, a forjar nuestro patrimonio, y lo que nos anhela sobre todo a muchas personas es crecer esa bolsita de dinero. O sea, es lo que mucha gente le echa ganas en la vida, sobre todo de, pues quiero tener más, y es lo más normal del ser humano. Sí, claro. Entonces, partiendo de eso ahora sí entremos en concreto en los ejidatarios, que quiero pensar que es la tierra comunal, que nos explicaras un poquito de qué son las tierras ejidales. De entrada, como muy atinadamente mencionas, nuestra Constitución establece que el gobierno, ¿por qué hablo de gobierno? Porque socialmente hacemos esta asociación con el Estado. Entiéndase gobierno en común, pero jurídicamente hablando, el concepto gobierno sería la federación, los estados, municipios, etcétera, y todas las instituciones gubernamentales. De entrada, el gobierno es el titular de las tierras y aguas que comprenden el territorio nacional. Territorio nacional pues también viene determinado en la Constitución. La Constitución es la principal ley, la ley fundamental que tenemos para existir como un país. Entonces, en este juego de vivir en una sociedad, supongamos que la Constitución es el manual o es el reglamento principal para poder jugar este juego, y que te dice cómo se estructura el gobierno en sí, y qué cuestiones, qué cosas, qué derechos, qué poderes, qué deberes tenemos todos, cada uno de los que conformamos la sociedad. La tierra y el agua son de la nación, es el propietario originario, porque obviamente requerimos de un territorio pues para vivir como un país fuerte. Afortunadamente nuestro país tiene uno de los mejores territorios, por así hablarlo, en ecosistema y en riquezas naturales, mal aprovechadas tal vez, pero bueno, eso ya es tema político. Como bien atinadamente dices, a partir de inicios del siglo pasado y pues toda la evolución que hubo en el siglo XX, hubo necesidad, y tal como diría Zapata, la tierra es de quien la trabaja. Hubo la necesidad pues de dotar de tierras a las personas para que pusieran a activar la tierra, porque la tierra no iba a estar ahí arrumbada, sin rodear, sin limpiar, sin arar, sin trabajarse. Había que mover la riqueza, porque también el gobierno trae su propia bolsita de patrimonio y quería activar la economía. Sabemos que el principal móvil para vivir en sociedad es obtener riqueza, es acaparar riqueza. No porque tal vez nos queramos ni nos guste vivir en sociedad, sino porque necesariamente debemos estar en una sociedad para generar riqueza. Desafortunadamente es un sentido muy capitalista de la creación de los estados, de los países, pero muy atinada, porque todo es dinero, absolutamente todo, ¿sí? Ahora bien, cuando el gobierno vio que había mucha tierra sin trabajarse, dijo, pues adelante, hay que repartirla, pero no hay que repartirla a tal grado de volver a los antiguos tiempos, a los hacendarios, a los latifundios, al señor feudal, a gente que tuviera mucho acaparamiento de tierras y dispusiera de estas tierras a personas, a terceros, pero a cambio de trabajo forzado, a cambio de un tipo dominio sobre las personas, además de sobre las tierras que tenía. Entonces dijo el Estado, pues para regular esto vamos creando un juego especial dentro del juego y vamos a llamarlo derecho ejidal. Es un derecho social, ¿sí? Hay que llamar a este juego ejidos, comunidades, y para que tú pudieras participar
tenías que perfilarte con tu equipo. Tenías que reunirte en personas, varias personas físicas, entiéndase personas físicas, seres humanos, no hay más explicación. Seres humanos capaces de obligarse y reunir los requisitos que marcaba la ley nueva que se creó, ¿sí? Y de ahí pues ya el gobierno comenzó a dotar de tierras a todos, a darles tierras. Y de ahí nace este tipo de régimen especial sobre ese tipo de tierras. El gobierno no fue tonto. Dijo, ¿sabes qué? Vamos a dejarle la propiedad a una persona moral, una persona jurídica. ¿Qué es una persona moral, una persona jurídica? Bueno, es otra invención, es otra figura, otra creación humana, donde se reúnen seres humanos, personas físicas, y crean imaginariamente una persona mayor, una persona moral, una persona jurídica, que son las sociedades, las corporaciones, las empresas. El mismo gobierno es una persona jurídica, moral, porque no existe, físicamente no la ves, no la percibes, ni la vas a ver, ¿sí? No piensa por sí, piensa por sus miembros físicamente hablando, pero esta creación jurídica fue necesaria para controlar todo el tema patrimonial y todo el tema de derechos y obligaciones que pues bueno, vienen en consecuencia entre las relaciones de individuos, ¿sí? Es un ente plenamente económico. Para agilizar ciertas cuestiones del juego, es una invención que se hizo pues para que embonaran las piezas dentro del mundo del sistema jurídico. Y dijo, le vamos a llamar ejidos. Por eso hemos escuchado muchísimos ejidos en todas partes, o comunidades indígenas, que al fin de cuentas ambas son las mismas, ¿sí? Entonces la propiedad de... un punto muy importante a aclarar para las personas morales reconocidas por la ley es que también imaginariamente ellas tienen su bolsita, su patrimonio, ¿sí? Y su nombre. Exacto. Tienen muchos elementos muy parecidos a los de una persona física. Entonces, el Estado le da al ejido en su propia bolsita esas tierras. No son de los miembros, son del ejido. Y el ejido pues ya se reúne formalmente en una asamblea, en una junta de los miembros oficiales, y hacen un plano y empiezan a dotar parcelas. Y es aquí donde nace ese tipo de tierras especiales ejidales, porque hay muchos tipos dentro de estas tierras de uso común, solares, parcelas, principalmente hablando. Sobre las parcelas, yo como ejidatario, como comunero, ¿a qué tengo derecho? Y aquí viene la posesión. La tarjetita dorada la tiene el ejido. A mí, como ejidatario, me otorga una tarjetita azul, supongamos, que es la de usar y disfrutar la parcela. Entonces yo puedo sembrar, disponer mi parcela, pero no es mía, no la puedo yo vender a un tercero porque yo no tengo la tarjeta dorada, por así llamarlo. La traigo para venderlo. Exacto. Ahora bien, hay otros tipos de tierras que se llaman solares, que sí, cuando se juntan los miembros oficiales, reparten parcelas. Una vez repartidas las parcelas, que es ese fin principal, el manejar la tierra agrícolamente hablando, en ganadería, etcétera. Exacto, vivir de la tierra. Pues obviamente yo no puedo trabajar en unas tierras que tal vez estén a 20 kilómetros de donde yo vivo. Pues también dentro de esas tierras se dividieron solares, que son tierras que sí me pertenecen a mí como ejidatario, como comunero, y a mí sí me dan la tarjetita dorada de esas tierras, no de las parcelas, de los solares, ¿correcto? De entrada, esos son como los dos regímenes especiales que están dentro de las tierras ejidales: la parcela que trabajo y el terrenito que me dieron para afincar mi casita ahí y vivir ahí cerca de mi parcela. Donde yo finqué mi casita es donde yo puedo disponer la propiedad de esa casita, pero tengo nada más la posesión de la parcela, porque quien es el propietario en sí es el ejido. De hecho, me gustaría entender así el ejido como son asentamientos, literal.
los que creó el mismo gobierno para estructurar toda la sociedad que estaba divulgada, ahora sí con los feudales, como ya lo comentaste, y únicamente agruparlos para que ellos mismos se fueran expandiendo, es decir, les otorga este pedazo de tierra para que sean productivos y genere una sociedad que realmente antes no la había. Entonces son fructíferos los ejidos. Exacto. Ahora bien, partiendo de esa idea de que las urbes crecen a tal grado de que ya se han comido muchos ejidos, quiero pasar al siguiente término de en qué momento, como ya hiciste mención de los solares, las parcelitas, yo de esa casita en qué momento puede pasar a propiedad privada, y si hay alguna ventaja de que pase a propiedad privada, o yo deslindarme de un ejido en su momento, decir, ya no quiero pertenecer a este ejido por X y Y si hay algún beneficio de pasarnos a una propiedad privada como tal. Bien, la mayoría de los ejidos pues son sistemas de conjunto, y hay muchos problemas en los ejidos, porque a veces hay miembros de hasta grupos de hasta 300 miembros, 500 miembros, y decidir estas cuestiones singulares es un problema, ¿sí? Es casi como elegir al presidente de la nación. Como bien adviertes tú, las manchas urbanas, crecen. Si llega a crecer a tal grado donde ya se deba de disponer tierras ejidales, la misma ley agraria establece la forma en que el ejido puede mutar, puede destruirse y mutar a propiedad particular. Todo esto ya lo regulan asentamientos humanos, etcétera, y son cuestiones de las cuales pues no hay que profundizar mucho porque no es el tema principal, pero a veces es por la misma voluntad del ejido que ¿sabes qué? Pues ya me urbanizo, porque yo ya no puedo sembrar aquí a 1 kilómetro de la autopista o de la avenida. Ahora bien, los ejidos no solamente se destruyen voluntariamente porque se quieran incorporar a la mancha urbana, también por expropiación, que vamos a hablarlo muy adelante tal vez, muy tenue, pero la expropiación es cuando el gobierno dice, justificadamente hablando, claro está, ¿sabes qué? Las tierras que tú tienes las necesito para el bien común. Ejemplo práctico, el aeropuerto, en tema de ejidos. Sabemos que ahí traen un problemón, porque si se hizo la expropiación de hecho, claro está, ahí está ampliándose el aeropuerto, ahí se asentó el aeropuerto. De derecho faltaron ciertas cuestiones porque el mismo gobierno no pudo llevar a cabo el procedimiento que marca la ley para que correctamente el gobierno te quite de la tierra y te indemnice. De tu dinero. Exacto. O sea, tal vez el móvil fue un aeropuerto pues para mover la economía, mover a las personas, está bien. Pero oye, ¿y la indemnización a los particulares, a los ejidatarios? Hay problemas y hay demandas de más de 40 años ahí. Esa sería como la forma en la que la mancha urbana absorbe los ejidos. Y si te fijas, hay muchas zonas o muchas colonias en la ciudad que tienen nombres de ejidos, ¿sí? En cuanto a si es práctico o si es preferente migrar a propiedad particular o a perder la calidad de ejidatario. Yo considero que eso depende de la circunstancia de localización de los ejidos. Obviamente en mi pueblo hay varios ejidos, pero son potreros, son tierra ya. Tierra. Ahí no hay necesidad de que yo pase a propiedad particular porque yo vivo de mi parcela. Sigue operando el ejido su sistema. Pero por ejemplo, como ya dije, el solar sí es mío. Ese terrenito donde yo construí mi casa es mío. Pero ahora, ¿qué sucede con la parcela? Ya advertimos que la parcela no es mía. Hay todo un procedimiento burocrático extenuante, tal vez caro, tal vez inclusive pues, enredoso, para que yo pueda quitarle la tarjetita dorada al ejido de esa parcela. Debo de llevar a un miembro de la Procuraduría Agraria, debo de llevar un notario, debo de hacer una asamblea, reunir a todos los ejidatarios. Imagínate, si no puedo reunir a todos, debo de obtener permisos del
del presidente, del secretario, de los órganos que se encargan de administrar el ejido. Es todo un rollo salir de esa propiedad social, por así llamarlo, de ese régimen ejidal, y migrar pues a la pequeña propiedad particular, como regularmente lo hacemos todos los demás. ¿Qué tan conveniente puede ser? Pues bueno, cuando tú ya estás harto de ser ejidatario, cuando ya no ves una funcionalidad de la parcela, ¿sí? O cuando quieres disponer de esa parcela de forma distinta a estarla trabajando, porque en una parcela no puedes construir, no debes. Hay muchos que ya se avientan a construir en parcelas sin estar regularizados, como te estoy mencionando, y luego hay problemas sobre lo construido, porque en teoría no te pertenece, no tienes tú esa tarjeta que idealmente hemos estado manejando como para decir de la propiedad. Claro. Hay que ver qué tan conveniente es. Como es un derecho social, como es un sector vulnerable, por así llamarlo, los campesinos, todos los que se encargan de manejar tierras o animales en estas tierras, pues hay ciertos factores, inclusive hasta fiscales, es decir, de impuestos. Hay ciertos beneficios de impuestos para estas personas, este tipo de personas. Aquí conviene el perfil de la persona. Si tú como ejidatario trabajas muy bien la tierra y sacas ganancia de ellas, ni te muevas. Inclusive hasta estás tributando, tu contabilidad la llevas con beneficios fiscales. Ahora bien, si tú ya no quieres vivir de ello, no te está yendo bien y ya la quieres disponer, date de santos que vas a tener que pasar todo este trámite enredoso del cual advierto para poder tú obtener ya tu título de propiedad particular y hasta perder la calidad de ejidatario, ¿sí? Claro está. Si tienes una parcela y no la trabajas, o la trabajaba tu papá y tú ya te la quedas, réntala. Cede sus derechos de uso a un campesino, a una persona que sí la trabaje. Será una forma inteligente de hacer que el terreno trabaje por ti. Yo sugiero a las personas que lo último que puedas hacer o debas de hacer es perder los terrenos o las casas, porque son donde tu patrimonio más fuerte está. En inversiones es el mejor activo, ¿sí? Porque un terreno nunca va a perder precio. Somos más y hay menos tierras. Y ya se repartieron los que hay. Exacto. Entonces la oferta es muy poca y la demanda está hasta acá. Yo sugiero que más allá de disponer, busques de otras formas de sacarle provecho económicamente hablando. Y sería en teoría, pues a resumidas cuentas, tratar de responder tu pregunta. Claro. Otra cuestión que va a surgir a casi todos los ejidos o personas que han vivido en uno de ellos, o igual que se desarrollan en algunos, ¿con qué documento acreditas tú que eres ejidatario? Muchos le dicen título, otros como tal dicen, pues no tenemos ningún papel, pero aquí hemos vivido toda la vida, se murió nuestro abuelo, no tenía nunca ningún papel. ¿Hay alguna posibilidad de que ese terreno no tenga ningún papel y tú quieras adquirirlo y de todos modos sientas que eres dueño? Es una buena pregunta que yo quisiera tal vez expandir la respuesta no solamente a lo ejidal, sino a lo que comúnmente puede suceder. Claro. Si bien sabemos que la propiedad está reconocida por la ley, también es cierto, que para ciertos bienes, como son los inmuebles, y casi como todos los bienes, pues hay que acreditar que es mío. Yo no nada más puedo decir es mío. ¿Cómo jurídicamente puedo yo advertir a los demás que ciertas cosas son de mi propiedad, que yo dispongo de ellos con propiedad? Y aquí vamos a traer esa tarjetita dorada que te digo. Esa tarjetita dorada sería el título, que comúnmente se le llama así a todos los documentos con los cuales se puede acreditar que yo soy propietario de algo. En pequeña propiedad particular, cuando compras casas, terrenos que no son ejidales, tu título es la escritura. Actualmente, antes era otro tipo, era una escritura privada, pero actualmente lo que estamos hablando es una escritura ante un notario público. Claro. ¿Sí? Las escrituras, como comúnmente
se escucha en el argot popular. El papel de mi casa. Es tu título. Papeles. Ese papel que tu abuelito guardaba abajo del colchón, hay que ver si cumple los requisitos formales. En cuanto a cuestiones ejidales, tierras ejidales o calidades ejidales, se les llama certificados. No vienen de un notario, vienen de la autoridad registral agraria, que es el registro nacional. El RAN. Sí, el RAN, el registro agrario nacional. Cuando tú te constituyes como ejido y haces el plano de dote de parcelas y solares, se pasa todo el trámite de admisión y se va al registro agrario nacional. El registro agrario observa y dice, bueno, pues parcela 1 se la vamos a dar a Alejandro, ahí le va su certificado. Solar tal, se lo vamos a dar a Alejandro, ahí le va su certificado. Esos dos certificados harían las veces de la escritura en una propiedad particular. Recordemos que el certificado de la parcela es solamente una tarjetita azul, es la posesión, no la propiedad. Y el solar sí sería pues, la tarjetita dorada, por así llamarlo, ¿sí? Pues yo lo traspaso a alguien más, escrituramos una venta de solar, pierdo el solar, se acabó. Sin embargo, no pierdo la calidad de ejidatario, porque la calidad de ejidatario me la da el certificado del que yo puedo disponer de las parcelas. Si yo cedo mis derechos que tengo sobre la parcela, ese derecho de disponer, de usar, de disfrutar, de trabajar, ya pierdo mi calidad de ejidatario, porque necesariamente en los registros del Registro Agrario Nacional y del ejido, a mí o a ti, Alejandro, ya te van a tachar de la parcela 1 y van a poner como nuevo ejidatario a Jonathan. Exacto. Y así ya pierdes tú tu calidad de ejidatario. Pero para acreditar estas calidades, tus escrituras en propiedad particular o tus certificados respectivos de los respectivos derechos que tengas en el tema ejidal. Muy bien. Ahora, creo que ya con eso nos queda concreto de que un título como tal nos acredita como propietarios. Pero yo creo que la mayoría de nosotros, o por lo menos nuestros padres, tienen todas las escrituras, si no abajo del colchón, por lo menos las que están tan escondidas que nunca las has visto. Yo considero que sí es óptimo que las tengas escondidas, pero no en excesivamente como lo creen las personas, de que si pierdes los papeles de la casa, pierdes tu casa. Y en eso me gustaría que le dieras una pequeña explicación a las personas de que realmente el papel te acredita, pero existe un respaldo, obviamente, registrado, y el cual ese mismo registro hace a sus veces como si tuvieras tú una copia certificada del registro, como tu escritura. Pero sí que me profundizaras un poco cuál es la diferencia de estas que son mis originales, que la gente cree que ya esta es la única que lo respalda, a con estas copias certificadas. Pues mira, como documentos son muy importantes. No está de más tener en nuestra biblioteca personal o familiar bien resguardados estos documentos. Hay que dárselo pues a la persona que sea más organizada en su casa, Y sí. que los guarde bien. No por el hecho de que se pueda hacer mal uso de estos documentos, que sí es posible, pero sino también para tener identificada qué número de escritura respalda qué cosa, ante qué notario, todos estos datos de escritura, qué fecha se compró, número de tomo, etcétera, pero también identificar el folio real. El folio real es como la CURP de los bienes inmuebles. Cuando tú naces, en automático te otorgan una CURP, ¿sí?, que te identifica a ti personalmente. El folio real es igualito para los bienes inmuebles. Es como en tu plano cartográfico, decir, este es el único número y no se repite. Exacto. Siempre hay que tener esos datos muy bien cuidados, muy bien resguardados, y si se perdieran los títulos, pues al menos tener los datos. Catastralmente hablando, también. Sin embargo, catastralmente hablando, no es relevante para la propiedad, a salvedad de que faltara el título, ¿sí?
regresamos de cortes comerciales y como estábamos. Pues bueno, retomando, la pregunta fue, pues el título, ¿no? Si es tan solemne como socialmente se asocia. Pues retomando la respuesta, los títulos hay que cuidarlos, las escrituras de cada casa, de cada terreno, los certificados hay que siempre tenerlos bien guardados, con la persona pues que sea más organizada en su hogar, ustedes sabrán, o a la persona de su confianza, ahora será. Y solamente también hay que advertir que de cada uno de estos bienes hay que cuidar ciertos datos. El folio real, que como mencionamos es como la CURP para los bienes inmuebles, para las casas, los terrenos. De igual manera hay un tipo de identificación pues, para las parcelas, para los solares en el Registro Agrario Nacional, y estos datos hay que tenerlos muy bien presentes por si el título se pierde, poder hacer búsquedas sin perdernos mucho tiempo, porque ya vamos puntualmente al bien que queremos encontrar. Ahora, tu pregunta era, si el título se pierde, ¿pierdo la propiedad o se transmite la propiedad a otra persona? Antes se hacían préstamos donde el prestamista te decía, dame el título. Entonces tú pedías dinero y le dabas la escritura. Este era un tipo de asociación que la persona en común decía, quien tenga el título en su mano es el dueño de la cosa. En bienes muebles puede suceder así, pero en los inmuebles no, porque tienen una forma, por la valía que es el inmueble, por la naturaleza propia del inmueble, hay una forma distinta de seguir el cambio de titulares, el cambio de propietarios. Si yo pierdo la escritura, no hay ningún problema. Puedo pedir copias certificadas en el registro con los datos que acabé de mencionarte, que te van a solicitar, hay que hacer los pagos, los trámites, y me dan una copia certificada. De igual manera en el Registro Agrario Nacional puedo hacer las mismas búsquedas. Lo que sí hay que tener mucho cuidado, inclusive tal vez hasta denunciar, mantener un registro de algún reporte si es que o los extravié o me los robaron. ¿Por qué? Porque lamentablemente pues la delincuencia se mueve. La delincuencia también busca pues generar riquezas, ilegalmente hablando, pero tal vez obteniendo el título ellos ya tienen todos los datos, quién compra, cuándo compra, cuánto, los datos del inmueble, y ha habido muchos problemas en cuanto a ese aspecto porque hay suplantación de identidad, ¿sí? Se han prestado inclusive distintos movimientos donde firman por ti, donde inclusive tal vez ni firman por ti y así se hacen favores y puedes perder tu propiedad. Entonces que existe un tipo de reporte si es que alguno de estos documentos se pierde o se extravía. Igual como si fuera una identificación cuando te roban la cartera. De entrada, pues en cuanto a bienes inmuebles, pueden recuperarse los títulos sin problema, no hay necesidad de enterrarlos en el patio, porque al fin de cuentas eso solamente te lo dan a ti pues para cuando de inmediato quieres tú decir soy el titular, aquí está. Pero si ya se pierden, etcétera, reitero, en los registros respectivos puedes obtener copias certificadas. Los autos que pudieran ser el bien mueble por excelencia que tenemos, estos sí hay que cuidar muy bien las facturas, ¿sí? No hay que perderlas, no hay que romperlas, no hay que extraviarlas, no hay que destruirlas. Si se las roban, pues igual generar reporte en el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque con la factura sí se transmite, en este caso es al tenedor o al portador, por así llamarlo. Quien traiga la factura y haga ahí el endoso o los movimientos respectivos, pues ya trae el carro. Porque registralmente hablando, que el registro lo lleva Secretaría de Transporte, no es tan rígido, no es tan firme como en los inmuebles. Inclusive se pasan los autos nada más endosando factura y nunca vas a hacer el cambio de titular en el transporte.
Y así circulas. Y otro ya anda manejando. Exacto. ¿Por qué? Porque así te evitas el pago de derechos, así te evitas el impuesto que hay que pagar, los cambios que hay que hacer, las filas que hay que hacer, y sin problema transitas. No es una práctica de vida, pero es muy común. Entonces, en cuanto a las facturas, esas sí hay que guardarlas, hay que casi esconderlas. En cuanto a las formas de acreditar que tú eres el propietario, de darle esa sensación física a tu derecho de propiedad, de exteriorizarlo a que lo vean los demás, serían las características principales a considerar, por así llamarlo. Ahora, partiendo de otra manera en cuál se afecta nuestro matrimonio, yo creo que muchísimas personas de la audiencia y por todos lados contraen nupcias, que viene siendo pues que están casados o están en matrimonio. Y a partir de que uno contrae matrimonio se tiene la creencia casi todo el mundo de que a partir de que nos casamos vamos 50 y 50, o como comúnmente le dicen mancomunados. Y pues propiamente es la creencia popular. Quiero pensarlo así, de que cuando te casas pues todo lo que tengas es 50 y 50. Y quisiera desmentir, o bien si es verdad, para nuestra audiencia explicar a partir de qué momento se puede generar ese 50 y 50, y si todo lo que yo ya traigo en mi bolsita va a entrar en ese 50. ¿El matrimonio afecta patrimonialmente? Sí. ¿Afecta a la propiedad? Sí. Al fin de cuentas, ¿el por qué? Pues porque los esposos están creando entre ellos una unión, ¿sí? Un sistema, pues para vivir juntos y crear riqueza. Nuestra ley en el estado, de facto, si te casas y no adviertes tú qué régimen patrimonial quieres, te avienta sociedad legal, que son bienes mancomunados. Hay otros estados que te avientan separación de bienes. Antes de esto hay que dejar claro este tipo de defectos. Cuando me caso, cada quien trae su propia bolsa. Con los bienes mancomunados se crea otra bolsa que es de ambos. Y en esa bolsa entrarían los bienes que desde que me caso se adquieran. Los que yo traía antes en mi bolsa, no los echo, son míos, igual a otra persona. Pero los que yo comience a adquirir, aunque yo gane mi propio dinero, yo tenga mi propio trabajo, las cosas que yo adquiera con el dinero que gano, se van a esa bolsa en común, en bienes mancomunados. Entonces, de esa bolsa, cuando se acaba el matrimonio por alguna forma de extinción, ya sea pues la disolución con el divorcio o la muerte de alguno de los esposos, pues ya se dividen todo lo que esté dentro de esa bolsa a mitades, y cada quien pone en sus respectivos patrimonios pues las ganancias que se obtuvieron durante el matrimonio, por así llamarlo. La separación de bienes no ocurre esto. En la separación de bienes, esa bolsa que yo te digo no se crea. Eso sí, hay que advertírsela al oficial del registro civil cuando uno se está casando. Recordemos que el matrimonio en la iglesia, jurídicamente hablando, no tiene relevancia, ¿sí? Es un mandato, pues inclusive es religioso, nada su interés, pero jurídicamente no crea efectos. El matrimonio por el civil, como comúnmente se llama, ese sí hay que tener cuidado. ¿Cuál sería lo sugerible? Pues depende del perfil de cada pareja, ¿no? Su comunicación, cómo quieran llevarse en cuestión de dineros, porque inclusive es uno de los principales problemas en las parejas, la cuestión patrimonial. Si ambos son empresarios y quieren llevar sus propias cuentas y mantenerlas con sus empresas y todo, separación de bienes. No hay mayor problema, no hay necesidad de mezclarnos, inclusive hasta se presta para ciertas estrategias de transmisión de patrimonios. Pero si tu afán es más romántico, es más de decir vamos a crear un patrimonio en común, vamos a crear nuestra casita, nuestro hogar, todo o nada, ese es el todo o nada. Ahí yo creo que ahí sí sería la verdadera prueba de amor, ¿sí? Ahora bien, por regla general, a partir de que me caso, a partir de la fecha que venga mi acta de matrimonio, todo lo que compre se va a ir. Claro que hay cuestiones singulares después de que me caso, durante el matrimonio, que recibo
y que no entran en esa bolsa en común. Por ejemplo, las herencias que yo recibo directamente o los donativos que yo reciba directamente van a mi bolsita personal. Mi salario, todo lo que gano va a mi bolsita personal. Pero ya si por ejemplo mi suegro nos dona a ambos, pues esa se va directamente a la bolsita común y viceversa. Hay unos bienes o derechos que la misma ley especifica, esto sí, esto no, pero en regla general todo lo que se adquiera se va ahí. Muy bien. Ahora, también partiendo de eso que haces mención de las herencias, pues creo que ya la mayoría han sufrido la pérdida de alguno de sus familiares, que es en el momento que nos surge la intención de tener ya sea un juicio sucesorio o simplemente contactar a cualquier abogado con la intención de decir, pues vamos a resolver los problemas que tiene la finca o los terrenos que haya dejado. Entonces, aquí no, sino meternos al tema sucesorio, me gustaría partir únicamente de esos bienes que, como tú has mencionado, ¿por qué no entran en esa bolsita común? ¿Y en qué momento puedo yo sacarle provecho y de todas maneras para que no entre esa bolsita común? Mira, en cuanto al tema sucesorio, depende mucho. Cada uno de nosotros vamos a morir. Eso no tiene mayor problemática. Pero nos vamos y la mochilita que trajimos se queda. ¿Sí? Sí, esa no te la llevas. Esa mochila se queda, que es el patrimonio. Y por regla general pasa a nuestros descendientes o a nuestros parientes de sangre si no tenemos hijos. ¿Sí? El chiste es que yo todo lo que construí en mi vida pues no salga de la familia, ¿sí? Del tronco común, de mis raíces. Por tener este tipo de especialidad familiar, este sabor de que la sucesión es 100% de sangre en casa, por eso no existen derechos con los parientes de afinidad. Es decir, mi suegra no puede ser mi heredera, al menos que yo lo haga por testamento. Pero por regla general, si yo no hago testamento, ella no entra a la repartición del pastel, ¿sí? Porque todo es familiar. Ya el testamento pues otorga libertades a mí para disponer de mi patrimonio cuando yo ya no esté. Es mi última voluntad. Es por ello que si mis padres fallecen en su momento y yo tramito su herencia, los bienes que yo obtenga por la herencia no van a entrar en la bolsita común, se van conmigo. Claro está que cuando yo fallezca, pues esos que eran míos propiamente hablando se van a empezar a repartir de la forma en que la ley lo establece o con testamento, ¿sí? Para no mezclar patrimonios, pues de entrada, retomando la pregunta anterior, pues separación de bienes, y cuando entran bienes propios por la herencia, como bien lo mencionas, pues tratar de manejar, aunque cueste, tener un testamento, ¿sí? El testamento es un instrumento muy bueno para evitar mezclas de patrimonios y evitar problemas futuros, porque tal vez nosotros no lo pensemos ingenuamente, pero a nuestra falta casi siempre hay problemas entre herederos, o entre saber quién tiene mejor derecho, o en saber quién sí le entra, quién no le entra. Para evitar esos problemas, pues un buen testamento y con eso, ¿sí? Aquí pues entre las parejas deberían de hablar estos temas. Es muy tabú que entre las parejas no cuestionen cosas patrimoniales, cosas económicas, pero es uno de los principales puntos pues para que el matrimonio prospere, y sobre todo que al momento en que ambos hagan testamentos se coordinen y sepan de disponer tanto de su pequeña porción, si es que era patrimonio en común, o disponer de sus propios bienes a tal grado de que consideren que es la mejor forma de repartir, y no dejen a 2, 3 fulanitos en un solo bien, o creen o pongan de albaceas a distintas personas. Evitar esos conflictos, ¿sí? Lo mejor aquí, pues para no mezclar mochilitas, es saber usar las figuras jurídicas de entrada.
Muy bien. Así como haces mención de que se coordinen, no hay que olvidar que los testamentos son actos personalísimos, es decir, lo va a hacer prácticamente tú de frente al notario, que sería la manera más común, que hay otras maneras, pero ese es el habitual, hacerlo con un notario. Pero obviamente antes de tú acudir con el notario ya tengas la previa plática para que estés consensuado de posiblemente qué otras parte va a ser tu pareja, para obviamente posterior a la muerte. Y no es que se juegue como eso, pero podrían hacerse la situación de si yo fallezco, todo lo que forma parte de mi bolsita pasa a mi pareja y viceversa. O igual hacer así en sucesiones de qué persona seguiría. Ese sería mi consejo particular. Exacto. A la gran mayoría de que lo dispongan, porque en el supuesto de que no se haga así, pues va a pasar algo que es la copropiedad, que en sí, en lo personal, creo que a nadie le gusta tener cosas compartidas. Es raro que alguien diga yo quiero tener 50 de esto y no ser el dueño completo. Exacto. Que de hecho también es la afinidad a lo que ha enfocado de hacer los testamentos aparte, para que cada uno sean concretos, decir, pues saben que a fulanito le dejamos tal cosa, a otro otra, y aparte, aunque valgan menos, posiblemente no estén muy de acuerdo, pero va a ser más fructífero a futuro. Así es. Y ahora que menciono copropiedad, para muchas personas me gustaría que les dijeras el concepto vago, así simple, de lo que es la copropiedad. Pues la copropiedad, no hay más que explicar, es cuando esta relación que yo tengo con las cosas la comparto con otra persona, cuando ambas personas tienen una mitad de esa tarjetita dorada que tanto hemos mencionado durante la plática, y ambos podemos disponer del vaso con la misma libertad que puede cada el otro, por así llamarlo. Y no solamente dos, pueden ser más, y se va repartiendo esta tarjetita imaginaria en partes iguales. Principalmente hay otras veces que dices, pues yo me quedo 3/4 de la tarjetita, tú 1/4, pero es esta forma de compartir esa relación con las cosas, y con una cosa en identidad, es decir, con tal cosa que yo determine, 2 o más personas compartimos esa relación de propiedad, ¿sí? No hay mayor explicación, es cuando 2 o más personas pues tienen la misma relación con la misma cosa. Y creo que el mayor ejemplo es en caso de herencias de los abuelitos o cualquier otro ajeno, que obviamente fallece y dejas su casa a todos sus hijos y a veces hasta sus nietos, y andan repartiendo la casa entre 10 personas. Y yo creo que va en regla general que mientras más personas tengan propiedad sobre una cosa, es más tendiente a que se tenga que vender o disolver de alguna manera esa copropiedad para que haya un solo dueño, y evitar de hecho problemas de facto que se reflejen en dinero. Yo quiero, la casa vale 1 millón, yo quiero mis 100,000 pesos, a ver cómo le hace, que es lo más común que sucede. Y por eso está enfocado también recalcarles el hacer un testamento de la manera idónea. Ahora pasando a otro tema, ya dejando esto de lado, podemos entrar en el contrato de compraventa. Considero yo que es el más importante de la propiedad inmueble, por así decirlo. Obviamente también hay contratos de todas las cosas muebles, de ir a cualquier tiendita en la esquina y comprar cosas, pero eso pues no afecta realmente a nuestra esfera en el patrimonio. Pero sí una compraventa de un bien inmueble, que voy a poner el caso hipotético de que yo tengo una casa ubicada en tal lado, tiene buena posición, vamos poniéndole un precio de 2 millones, yo soy el dueño junto con mi esposa, y pues realmente nos queremos retirar, ya son los últimos años, estamos entusiasmados por venderla y regresar a nuestro pueblo a vivir una vida más tranquila, y obviamente con ese dinero nos sirva de retiro. Partiendo de este supuesto, que yo ya ando buscando cliente, bendito sea Dios lo encuentro, ¿qué es lo que debería tener yo en cuenta como vendedor de esa casa para que no resulte en un fraude para mí, y obviamente pues adquiera el dinero que quiero reflejado, pidiendo los 2 millones que estoy haciendo? Mira, el tema de venta es donde más fraudes puede haber, no solamente con las casas o terrenos, sucede mucho con autos o con otro tipo de bienes,
Y más aún la venta que se perfecciona, vaya, o se arregla utilizando medios digitales. Lo más básico para que yo como vendedor o para las personas que van a vender tengan en cuenta es el factor psicológico. No hay que tener urgencia por vender. La urgencia nos hace sentir que cualquier oferta que llega es buena. Vámonos. Y no tenemos ese sentido de alerta, ¿sí? Por la urgencia de disponer el dinero, no. Si el comprador está urgiendo mucho, si el comprador dice, arréglame en una semana porque ya quiero comprarte, porque si no me voy a echar para atrás, porque si no esto, hay que recordar lo que ya mencionamos hace unos minutos. Hay mucha demanda de bienes inmuebles. No es el único comprador, puede haber más. Si el comprador comienza a ser así de incisivo, ¿sí?, de crearte esa urgencia, de moverte, hay que esperar. Ahora bien, para vender hay que tener todos los elementos y no estar en el proceso de venta diciendo, le falta tal documento, le falta tal requisito. Hay que cuidar bien nuestra escritura, nuestro título, que esté debidamente registrado, que venga mi nombre correctamente, que sea la casa que en serio estoy vendiendo, que no haya algún error de dedo, ni algún error técnico de identificación del inmueble. Hay que cuidarlo. De igual manera, si yo he comprado del 2014 a la fecha, ahora el mundo fiscal se mueve con CFDIs, que son estas facturas electrónicas, ¿sí? Claro. Muchos no acostumbramos a pedirlas, es más, ni las conocemos. Pero esta factura electrónica comprueba que yo en serio compré a tal valor dicha casa, dicho terreno. Y a partir del 2014 para acá, de abril del 2014 para acá, hay una obligación de que yo, junto al título de propiedad, tenga este CFDI, esta factura. Es como mi comprobante de pago. Exacto. Para que la gente lo entienda sencillo. ¿Quién me emite el comprobante de pago? Si yo le compré a una inmobiliaria, la misma inmobiliaria lo puede hacer. Pero si somos dos particulares, o no soy empresario, no es empresario la persona a la cual yo le compro, el notario donde yo llevé la operación, donde yo llevé la escrituración de la compraventa, es quien emite este certificado digital, ¿sí? A él hay que solicitarle que nos genere el archivo, PDF, etcétera, imprimirlo y tenerlo junto a nuestro título. ¿Por qué es importante? Dirás tú, pues esto no comprueba que soy el propietario. Pero recordemos que todo lo que hacemos en nuestra vida repercute fiscalmente hablando. Hay impuestos en todas partes. Los ignoramos en nuestra vida muy temprana, pero poco a poco comenzamos a ver que cuando nos dan nuestro primer chequecito, nuestro primer salario, ya nos descontaron cantidades. ¿Por qué? Porque se genera un impuesto. Y cuando yo vendo, también se genera un impuesto. Entonces, para términos de cálculo de ese impuesto y no me pegue mucho y no se me eleve el impuesto que tenga que pagar por vender, hay que tener ese comprobante digital. De igual manera, yo debo de tener mi identificación vigente, debo de tener una cuenta bancaria a mi nombre. ¿Por qué? Porque hay que recordarle, hay que decirle mucho a la gente que no podemos ya pagar en efectivo las casas. Podemos en cierta parte, pero no podemos ya pagar 2 millones de pesos en un maletín o en una caja de pizza que te traigo. No, porque fiscalmente hablando, las leyes ya se han puesto muy rígidas en cuanto al pago. Y ahora todo debe ser mediante transferencias, es decir, bancarizar mi dinero. A la mayoría no le va a gustar, pero cuando tú vendes resulta necesario, ¿sí? Sobre todo por el tema de impuestos. Por eso lo hace el gobierno. Por eso la ley te orilla a que el pago sea con transferencia, con cheque, con algún medio distinto al pago en monedas, en billetes. Como vendedor tal vez tú corres menos peligro de correr un fraude, porque todo el procedimiento se hace ante un notario.
Y el notario pues también tiene la obligación de cuidar que lo que va a poner a las escrituras sea real. Entonces, tú pues no tengas urgencia si vas a vender, si vas a recibir un anticipo, concuerda que se te refleje, si es por transferencia electrónica, pues que se te refleje el ingreso, e inclusive aguantar 2-3 días y ver que ese ingreso no se te haya descontado. ¿Por qué? Porque hay fraudes al momento de realizar las transferencias con los medios electrónicos. Puede decirte la notificación que sí te ha llegado, pero como el comprador tal vez está colocando tus datos bancarios mal, se genera la notificación por el sistema de pago, pero no se comprueba el pago. Pero luego va a comprobar el mismo sistema que no era la cuenta, que no era el banco, y se va a devolver. Un número mal, Iván. Hay que cuidar. Con reitero, con las casas, con los terrenos, no corres tanto peligro porque es una operación muy de muchos trámites. De igual manera, si es un cheque, lo más común pudiera ser un cheque de caja o un cheque certificado. Le va a costar tal vez al comprador, pero con un cheque de caja la institución bancaria dice que sí hay fondos, y con un cheque certificado de igual manera te dice: tiene tales fondos en su cuenta de cheques, ahí está certificado, toma. Y tú hay que cambiarlo, ¿sí? De inmediato hay que disponer del cheque y ver que pues no te esté dando gato por liebre, por así llamarlo. Que de igual manera te digo, como es un proceso notarial largo, te permite tener el lapso de tiempo suficiente para decir: el pago sí se está realizando, ¿sí? Como vendedor, esto es lo que hay que cuidar. Como comprador, ya me estaría yo metiendo, porque pues no es la intención de la pregunta, pero como comprador también hay que tener mucho cuidado. Hay que ver, por ejemplo, si voy a dar un anticipo, pues firmar y certificar un contrato privado de compraventa, identificar bien el inmueble, identificar bien el vendedor, su domicilio, tratar de conocerlo personalmente, los más datos que yo pueda obtener del vendedor, crear 2-3 citas, no sé, alguna cita antes para adquirir el inmueble, ir a revisarlo con él, checar cómo se comporte, ¿no? También que te diga: no, es que hay muchos vendedores, dame un anticipo para apartarlo. No, hay que ver el inmueble y hay que ver que él entre, que inclusive tú sientes esa sensación de cuando tú estás físicamente en el inmueble y él tal vez no sea el vendedor. ¿Por qué? Porque no entra con la misma libertad con la que un dueño se sentiría al ingresar a una casa, en una colonia, en un lugar donde ya es conocido, ¿sí? De igual manera, el pago, pues hay que cuidar que si tú como comprador vas a hacer el pago con transferencia, lo hagas directamente desde tu cuenta bancaria, que no pague tu papá, que no pague tu tío, que no pague un tercero el precio de la venta. ¿Por qué? Porque fiscalmente hablando también te genera problemas, porque los pagos hechos por terceros también tienen relevancia en cuanto al ICR, que es el impuesto que se genera, y luego es un caos arreglar contablemente pues esas facilidades que se nos hizo. Pues que pague mi papá por mí, sí, pero tu papá no es el que está adquiriendo. Para temas de impuestos siempre es preferible que tú pagues con una cuenta a tu nombre, ¿sí? Que te hagas cargo de tus finanzas personales. Y pues de entrada sería todo. Si como vendedor yo quiero vender, pudieras hacer uso tal vez de las agencias inmobiliarias, que algunas prestan servicios de focalizarte cierto sector que quiera adquirir tu inmueble, y te evitas problemas de estar viendo a cada prospecto de comprador, porque la agencia se encarga. Tal vez es un poco más costoso, pero de igual manera más seguro, y menos te encharcas. Pues tú puedes seguir tu vida normal, y una buena agencia pues te va a poner a tu comprador y tú nomás irías a firmar. La agencia se encarga de todo, ellos se encargan de investigar al comprador, etcétera, y te evitas problemas. Nada más, sí hay que buscar una buena agencia también. Ok. Este ejemplo me gusta porque partes de lo que hay que hacer, pero también ya llegan personas con la problemática de, desconociendo todo esto, él me estaba vendiendo su casa, me puso atrás de las escrituras que me estaba vendiendo su casa, la cedió, yo le pagué en efectivo $1,000,000 de pesos,
se fue, nunca más volvió a ver a esa persona. Ella estaba ahí adentro, se acostó sus triques. Y pues yo vivo aquí y nomás tengo este papelito endosado atrás, que es, se podría llamar un contrato de compraventa privado, como ya mencionaste. Pero es lo único que tengo que me respalda. Y aparte, pues yo ya vivo aquí. ¿Qué manera puede regularizar esa persona? O de facto ya no es dueño, si es dueño. Es un tema que tal vez aterrizarlo al conocimiento social cotidiano es complejo. Está complejo, pero aquí es donde vemos el tema de la posesión. Hay que recordar que el simple endoso de la escritura, o que yo haga un papelito donde venda privadamente y ahí te va y me voy, y tú ya pagaste, nos arreglamos, salimos bien, es una tenencia irregular, es una propiedad irregular. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la máxima para ser reconocido yo como propietario de un inmueble es que debo de estar yo registrado en el registro público de la propiedad como tal titular. ¿Cómo llego hasta esa instancia? Pues con todo el trámite que debo de hacer una escrituración ante un notario, y el notario se encarga de sus registros, ¿sí? Ahora bien, yo ya me encharqué. Ya compré. ¿Sí? Ya compré. No tengo yo forma de contactar al vendedor. El vendedor ya se fue, ya no tengo contacto con él. Yo ya no puedo intentar regularizar con una escritura porque ya no tengo su firma de él. Pudiera hacerlo buscándolo y que viniera de entrada, pues a firmarme y se acabó. Pero la otra es motivar un juicio. Hay un juicio que comúnmente se le llama acción pro forma, donde yo le doy esa formalidad al contrato privado que hemos hecho el vendedor y yo en una escritura. Pero ahí yo debo de comprobar que he pagado, cómo he pagado, qué tal que si se me fue y pagué todo en efectivo y nos arreglamos debajo del agua, ya se generó un problema fiscal, porque cuando yo vaya con el juez me va a decir, oye, pero paga esta compraventa pues debería ser nula porque has pagado con monedas, con billetes, todo el valor, cuando tú solamente puedes pagar, dependiendo del año, cierta cantidad, que ahorita está como alrededor de 719,000 pesos aproximadamente. La otra es el poder yo ser reconocido como titular con ciertos elementos de posesión. Yo poseo un bien inmueble por 5 años, pacífica, pública y continuamente. ¿Por qué digo de 5 años? Porque yo no me metí a la fuerza. A mí me vendió fulano de tal, se fue, pero pues me dejó la escritura o me dejó un contrato privado y yo de buena fe estoy aquí. Irregularmente en cuanto al trámite, pero entré de buena fe. Entonces, si entré de buena fe y entré a las buenas, deben de pasar 5 años en una posesión pública, continua y pacífica. ¿Qué es pública? Pues que mis vecinos, la gente de alrededor de la colonia se entere que yo ya vivo ahí. Me ven salir diario del trabajo, me ven barrer mi patio, me ven lavar mi coche afuera de ahí, me escuchan que diario tengo mi musicón ahí los fines de semana y ya dicen, es el fulano del 39B, etcétera. Pacífica, pues nadie se ha metido de paracaidista, no he tenido problemas con otro diciendo que es su propiedad, no tengo ningún problema jurídico que cree alarma de que estoy ahí tal vez irregular. Y continua, no quiere decir que yo viva ahí un año, me vaya a los otros 4 años a otra ciudad y vuelva y diga, fue continua. No, debo de a diario vivir ahí. Con estos elementos yo puedo reunir lo que se llama comúnmente juicio de usucapión. Palabras más, palabras menos. Yo tengo la posesión por cierto tiempo con las características que te di, a título de dueño, y ya puedo yo iniciar este juicio. Es un juicio largo, pero al final me regulariza. ¿Qué es a título de dueño? Que yo tengo la convicción de que soy propietario, no reconocido en registro. Pero me siento dueño. Pero no es que me sienta, sino que jurídicamente
lo puedo acreditar. ¿Cómo? Me la vendió. A ver, tu justo título. Pues mire, aquí pues firmamos en una hoja simple que aquí me vendió, mire, aquí está. El quien tenía la tarjeta dorada te la quiso dar con una compraventa. En una compraventa sí puedes transmitir esa tarjeta dorada, sí. Pues de facto tú la tienes, aunque no sea el título adecuado. Correcto. ¿Por qué te digo y te corrijo que te sientas dueño? Porque hay arrendatarios que se sienten dueños. Hay gente que renta por 10, 15, 20 años y ya cree que puede quedarse con la finca del propietario. Y no, tiene todos los elementos que te di, menos el título de dueño. Porque su posesión no se la dieron junto con la tarjeta dorada. Su posesión se la dieron nada más la tarjeta azul. ¿Sí? Y quien tiene la dorada la sigue teniendo. Y cuando él quiere ir a acreditar que pues él se siente dueño porque la pintó, le puso terraza y todo, y si va con algún abogado, el abogado le va a decir cuál es su justo título de dueño. Pues ahí me renta desde hace tantos años. ¿Y dónde está el contrato de arrendamiento? No, así me metí, yo le pago la renta. ¿Pero le paga renta? Sí. No, pues entonces el dueño, usted no se... Con un contrato de arrendamiento no transmito esa tarjeta dorada. Esa tarjeta dorada se transmite principalmente con compraventas y donaciones o permutas, que son el trueque, el cambio. Te cambio un carro por otro cambio y te doy lo que sobre o la diferencia. Esos son los 3 principales contratos por los cuales yo puedo transmitir la tarjeta dorada, por así llamarlo. Pero con el arrendamiento, con el préstamo de la casa, no se puede. Entonces, eso sí, es un juicio que para poder llegar al juicio hay que tener todos estos elementos y hay que esperar 5 años. ¿Qué tal si yo te la vendí, te firmé un contrato privado, pero me fui? Hay que cuidar porque inclusive tal vez el vendedor, como se sigue siendo ante registro el titular, puede venderla a un tercero. Entonces hay que rápido buscar la forma de regularizar un juicio de proforma para darle formalidad a ese contrato y finalmente serían esas 2 formas difíciles porque van a llevar dinero, van a llevar tiempo, van a llevar gestión, pero sirve así se te quita para la próxima pues no comprar sin escritura, o porque se te haga muy fácil decir no tengo el dinero para la escritura, entonces no lo hagas, ¿sí? Hay que cuidar esos elementos. Muy bien, pues concretando, quiero pensar que tú al hacer esos contratos privados adquieres como la mitad de la tarjetita dorada y el juicio es lograr obtener la otra mitad de la tarjetita dorada. Exacto. Es decir, ya tener el registro palpable, decir reconózcanme como dueño, y de momento pues estás en el limbo de que probablemente sí, probablemente no. Así es. Perfecto. Ahora bien, como haces mención, ya checamos la compraventa y la donación también tiene ciertas cuestiones. Ahora sumamente por las reformas fiscales de que les ponen sus trabas porque consideramos que se utilizaba en exceso para evadir impuestos. Entonces únicamente recalcar la diferencia entre lo que es una compraventa y lo que es una donación, que igual pues sigue teniendo afectaciones fiscales, pero que es una y cuál es la otra de que la adquirimos. Las diferencias, los billetes, es el dinero, y sobre todo pueden ajustarse estas figuras, estos contratos fiscalmente hablando, como tú lo dices. Las donaciones, si las hace su padre al hijo o viceversa, o entre cónyuges, no genera el ICR, ¿sí? Es una operación exenta. Entonces por ahí pues pudiéramos nosotros manejar el tema del impuesto. Ahora bien, si yo recibo una donación de una persona que no reúne estos requisitos de parentesco o de matrimonio, el donatario, el que adquiere la donación, va a tener que pagar el 20% del valor que el perito le dé al inmueble, ¿sí? Del valor de peritaje. Entonces, imagínate, si a mí me donan un inmueble de 1 millón, yo debo de dar 200,000 de impuesto. Y pues no todos queremos pagar el impuesto, no todos aceptamos, y es más, no todos ni siquiera tenemos la idea de que tenemos que pagar. Sucede más o menos lo mismo cuando vendo. Si vendo la casa donde yo vivo, hay que cuidar
que mi IFE o mi INE traiga el domicilio del inmueble que vendo, que mi recibo de luz traiga el domicilio del inmueble que vengo y traiga mi nombre correcto como viene en mi INE. Igual mi recibo Telmex o mi recibo de instituciones financieras o del sistema financiero o de instituciones que no son financieras como las casas comerciales, es decir, mi estado de cuenta bancario, mi estado de cuenta de mi tarjeta Coppel, Liverpool, estos documentos donde exista identidad con mi nombre e identidad en el domicilio del inmueble que vendo. ¿Por qué? Porque así, si yo vendo mi casa habitación, yo puedo exentar el impuesto que a mí me tocaría, ¿sí? Supongamos que tengo una casa que cuesta, que el perito me la evaluó en 1 millón y yo la vendo en 2 millones, estoy obteniendo pues casi más de 1 millón de lo que me costó, porque tal vez yo la compré hace 3 años y me costó 700,000. Actualmente vale 1 millón, yo la vendo a 2 millones. De ese 1,300,000, esa diferencia, ahí hay que hacer los cálculos de impuestos y puede que sí me salga alto. Ahora bien, si yo compruebo con los documentos que acabé de comentar que puedo acreditar que es mi casa habitación, ese 1,300,000 lo recibo limpio, lo recibo sin que se me haga esa carga del impuesto sobre la renta. Entonces, aquí pues hay que asesorarse también en tema fiscal para ver qué esquema funciona, ¿sí? Qué esquema sirve, y sobre todo pues manejar bien el tema del dinero y recordar que no solamente el ICR es el que se genera en compraventas, todo lo que sea transmitir propiedad o cualquier derecho real, que es también como la posesión, el uso, el disfrute, genera otro impuesto que hay que pagar al municipio, que se le llama transmisión patrimonial, y aquí ese sí no se exenta. Hay ciertos temas ahí de cada municipio cuando se recibe tal vez por herencia, etcétera, pero son muy pocos los ejemplos, pero ese impuesto siempre se genera. A veces resulta ser un poco alto dependiendo la cuantía del precio al que vendo o compro. Aquí, ojo, ese impuesto simplemente se genera al que adquiere, al donatario o al comprador, ¿sí? Hay que cuidar bien el tema fiscal y hay que asesorarse bien también con un abogado al momento de querer vender o comprar, pues para saber qué estrategia, no para evadir impuestos, sino para que se genere el menor impacto fiscal posible en la operación, en el contrato, que no es ilegal, es jugar con las figuras que se conocen. Exacto. Así es. No, la verdad, nadie queremos pagar más impuestos. Así es. Partiendo de que ya hemos visto la evolución de la propiedad y ahorita hemos tocado casi el tema nomás pensando que la tierra es lineal, pero resulta risorio porque aquí ya estamos en terraza arriba del 3er piso, pues también por lo mismo de que ya hay poca tierra nos hemos ido hacia arriba. Entonces con este enfoque voy especializándonos a que realmente ya hay constructoras enormes que se dedican a generar edificios y realmente pues es aprovechar al máximo la urbe. Ahora bien, podríamos pensar de que ya las propiedades ya están, pero también generar esos nuevos tipos de condominios, como se le conoce habitualmente. ¿Qué pasos son necesarios que debe tomar uno como comprador para querer adquirir uno de esos? Tampoco resulta en un fraude de algo que dicen preventa, vas a comprar muy barato, pero realmente no existe. ¿Qué debería tener yo en cuenta antes de siquiera llegar a esa figura que es la preventa de algo que no existe? Mira, el tema inmobiliario, cuando se crean acciones urbanísticas o desarrollos inmobiliarios, que viene siendo esto, que principalmente es en zonas muy bien ubicadas dentro de la urbe o en zonas turísticas, ahí sí hay que hablar bien con la agencia inmobiliaria, hay que investigarse bien con pues un abogado que se encargue de revisar el trámite. Sí o sí, por práctica comercial, tú siempre vas a pagar algo que todavía no existe, que es una especulación. Casi andas pagando todo el DEPA, aunque todavía no se ha desarrollado. Y casi siempre todas estas agencias, todos estos desarrolladores inmobiliarios, ellos ya manejan sus propios contratos de preventa. Hay que cuidar bien el tema de penalizaciones, el tema de los tiempos, de
cuánto tiempo tienen para construir, cuánto tiempo tienen para escriturarme, y checar que esos tiempos sean realistas, ¿no? Asesorarme tal vez con gente que se encarga del sector inmobiliario. De igual manera que pues investiguen, asesorarme jurídicamente de que pues la desarrolladora tiene una existencia legal, es decir, que es una persona que sí existe en el registro público de comercio, que no tenga algún reporte, alguna demanda, algún tema de fraude. Son búsquedas más que nada de buena fe. La ventaja es que las redes, el internet ahora nos puede permitir más acceso a buscar este tipo de datos, pero que está bien asesorarse con un abogado, ¿sí? Y con gente que se encarga del desarrollo urbanístico, y conocer bien, porque ellos en su gremio conocen pues, quién es el arquitecto que lleva el proyecto, si la empresa responde, no responde, si son los materiales idóneos. Eso sí, es un contrato aleatorio, porque no tengo yo todavía el inmueble, no existe, estoy comprando a futuro, así, exacto. Hay que entender que puede haber problemas de construcción, problemas de entrega de tiempos, problemas de escrituración, o inclusive hasta problemas de construcción del terreno. Hay que ir bien con esa ya perfilada. Si casi el perfil es pues ya de personas que tienen un poder adquisitivo, es decir, gran cantidad de dinero, porque son desarrollos que sí pues requieren inversión, pero hay que estar bien asesorado. Nunca está de más tener ciertos tipos de profesionistas dependiendo el área. Muy bien. Ahora, partiendo ya de ese supuesto, supongamos de que ya se crearon los departamentos, ya se están vendiendo. Yo quiero adquirir un departamento, pero no tengo el dinero. Entonces lo más habitual que hacemos todos es ir a pedir un crédito hipotecario. Entonces dirías tú, pues el banco me va a prestar el dinero para yo tener una hipoteca y obviamente hacer un contrato de compra-venta agravado con una hipoteca ese terreno o ese departamento, mejor dicho. Entonces me gustaría explicar a la gente sobre todo qué es eso de agravar con una hipoteca algo que ni siquiera he comprado todavía en su totalidad. Es decir, ¿por qué es capaz de que yo no tengo el dinero, no en este momento decir vale 2 millones y lo pago, sino que el banco me presta y yo obviamente en parcialidades de aquí a unos 15, 20 años lo llegue a pagar, para que entendamos esa figura de cómo es posible que suceda? Un gravamen es una carga de respuesta a las obligaciones, por así llamarlo, y esta carga recae sobre nuestras cosas. Como bien dices, tal vez a veces no encontramos la manera de pagar de golpe un departamento, una casa. Y regularmente es una práctica muy regular el crédito hipotecario. Antes que nada, pues para poder ingresar a este tipo de financiamiento, porque es un financiamiento al fin de cuentas, hay que cuidar bien nuestro buró de crédito. Si ya tenemos deudas por otros bienes, no sé, que unos tenis que compré en tal casa comercial, que todo esto genera manchas en el buró. Tal vez ya podemos más a futuro obtener deudas un poquito más fuertes, por ejemplo, de un auto. Y de igual manera hay que tratar de ser buen pagadero y tratar de cumplir los requisitos y más que nada las reglas del plan de financiamiento. Hacer mi pago mensual a tiempo, no caer en mora, es decir, no tardarme en pagar, o inclusive que ni pague, porque esto mancha nuestro crédito, no nuestra capacidad de pedirle a alguien prestado. Tú no le prestarías a alguien que sabes que está toreando sus deudas, que no paga, ¿no? Que nomás que nomás está mareando sus deudas. Lo mismo hacen los bancos, y los bancos cuidan mucho ese aspecto. No cualquier banco te está prestando tanta cantidad de dinero por nada. En un crédito hipotecario, pues tú debes de llegar y cumplir los requisitos de la institución financiera que tú decidas, cajas populares, bancos, si trabajas para el gobierno, pues IPEJAL, si eres trabajador ahí con un creditito Infonavit. Hay que checar bien con la institución que te va a financiar los requisitos y ya. Si cumples el tema de crédito, ahora bien, tú celebras un contrato de compraventa con el desarrollador o con el vendedor, y de inmediato
él te da la tarjetita dorada que tanto hablamos, que es la propiedad. Sin embargo, ahí entra un tercero al juego, que es el que te está prestando. Y en este caso, antes de que tú tengas la tarjetita dorada, quien te presta la agarra y apunta aquí: si no me paga tal cantidad, yo me quedo la tarjeta. Y él se la queda, ¿sí? En teoría. Es lo mismo que sucede. Eso es gravamen. El gravamen es decir, con tal bien yo respondo de una deuda. Como yo acabé de adquirir un departamento con dinero que no es mío, yo, para decirle al banco que le voy a pagar el dinero que me ha prestado, le digo: te voy a responder. Y tanto te voy a responder que aquí está mi departamento que acabé de comprar para garantizarte que te voy a pagar. Entonces el banco ya queda más tranquilo porque dice: bueno, si no me paga, yo me quedo la tarjeta dorada, es decir, la propiedad, y la remato. O de ahí, si cubre toda la deuda, pues me la quedo. En teoría y en fines prácticos, eso es un gravamen y eso es una hipoteca. Responder con un bien inmueble de deudas, principalmente de préstamos. Y pues también hay que dejar claro que, entre comillas, la ventaja de la hipoteca, más allá de que le dé réditos a las instituciones, es si tú llegas un momento a no tener solvencia para pagar, más allá de lo que le aportaste al crédito, también pierdes la propiedad. Entonces sí es tener un plan financiero estructurado, sobre todo que es a 20 años, por lo general lo que son las hipotecas a tiempos muy largos, de tener esa solvencia de decir: realmente mi patrimonio, esta bolsita hay que cuidarla, no puedo andar yo jugando con ella hacia la y se va de... Exacto. A lo mejor en 10 años, o que tengamos obviamente nadie la suerte echada, pero sí es con un plan estructurado antes de aventarnos a ese ruedo. Exacto. Pasando ya de ese otro lado, quisiera concretar ya con el contrato más habitual. Yo creo que va a tener la mayoría de dueños de ciertos terrenos, y aunque sean fincas, de que obviamente no las necesitan todas para su vida. Entonces lo que suelen hacer es un arrendamiento. Entonces, para fines prácticos, ¿qué debemos de entender por arrendamiento y qué hay que tener cuidado cuando yo quiero rentar? Más allá del fin, obviamente si tengo una casa, pues va para el fin de que se habite como una familia. Si tengo un negocio, pues quiero que sea la renta hasta en una zona comercial y sea para ese fin. ¿Qué puntos en concreto debe tener yo en cuenta al momento de rentar una casa? Muy bien. Rentar, o el contrato de arrendamiento, es que yo, al ser propietario de un bien, en este caso inmueble, comúnmente, yo puedo transmitir uno de esos poderes que me otorga mi derecho de propiedad a una persona. Como ya hablamos al comienzo de la plática, pues es el uso, el disfrute, el goce. Tú te vas a quedar dentro de la casa, la vas a usar como si fuera tu casa, ahí vives y me pagas una renta por un periodo, principalmente mensual. Ahora, aquí hay que tener cuidado en este aspecto. Primero, tener un contrato. Muchas veces, por el nivel de confianza que tenemos con las personas, no generamos un contrato. Siempre hay que tener un contrato, ¿sí? Entonces, aunque sea muy burdo, aunque sea de papelería, tenerlo, porque eso nos va a respaldar para alguna cuestión futura. A veces no queremos meter a cualquier arrendatario, pero a veces la necesidad del dinero en este aspecto pues nos obliga a meter personas que después se vuelve problemática la relación. No me paga rentas, ya no se quiere salir, y hay que gastar en abogados, hay que gastar en juicios, y si yo no tengo un contrato hay que gastar en un juicio preparatorio para poder llegar al juicio principal, y genera gasto de tiempo y dinero. Entonces, con un contrato escrito, aunque te dé huevo ir a comprarlo a la papelería, aunque te dé pena porque es el compadre, siempre hay que tener un contrato. De igual manera, ¿qué hay que cuidar? Bueno, hay que irle a echar vueltitas a la casa, porque hay arrendatarios que la empiezan a destruir, hay arrendatarios que le empiezan a cambiar cosas, y a las primeras cosas que sucedan así, tratar de sacarlo, de interpelar, de buscar un abogado, alguien, en este caso un abogado principalmente, pues para que le advierta, por así mal llamarlo, que no le esté haciendo mal uso conforme al contrato que ya tienen estipulado, ¿sí? Hay personas que pues ya viven de sus rentas, benditos sean ellos, y como ya están acostumbrados a este tipo de negocio,
pues ellos ya tienen su abogado, ellos ya tienen su contrato diseñado. Pues si tú vas a ser un primo arrendador, no está de más que gastes tal vez unos 1,000, 2,000 pesos en que un abogado te diseñe un contrato, pero te va a proteger. Ahora bien, en la práctica se renta, pero tú como arrendatario a veces no estás ni dado de alta en el SAT. Y vuelvo al tema fiscal, porque ya es muy importante hoy en día cuidar el tema fiscal. Las rentas que yo percibo por dar en arrendamiento un bien generan ICR. Entonces, en la práctica yo no tengo ni contador, y pues yo no hago los pagos provisionales del impuesto. No hay problema, en la práctica así es, y pues el SAT nunca va a ir detrás de mí, nunca me va a encontrar si rento una casita en 3,000, 4,000 pesos y me pagan en efectivo para acabarla. Ahora bien, si tengo que demandar por X y razón, el juez civil ya tiene la posibilidad de decir: vienes a demandar, quiero ver que estés pagando el impuesto por las rentas que tienes o por las rentas que dices que te han pagado, y vas a tener que pagar el impuesto sobre las rentas que te va a ir pagando o que te debe. Entonces hay que cuidar mucho de saber de entrada a quién metemos, hay que cuidar todo el papeleo, y casi pues esta plática es preventiva, tratar de no llegar ya al supuesto del problema, porque reitero, como dije al inicio del video, obtener la justicia es un problema, inclusive tal vez en nuestro país hasta un lujo, porque hay que meterle dinero y tiempo. Pues para terminar el tema sería todo preventivo. Muy bien. Y pues como bien dijimos, iba a ser extenso el tema, que de hecho podemos seguirle dando piola, pero que hay muchos contratos que obviamente vienen alineados de la propiedad, que podrían decir son la mayoría, pero la verdad sobre todo estos nos dan una idea general de lo que la mayoría conocemos y entendemos sobre todo en nuestra vida cotidiana, y hay otras figuras muy específicas que sí se pueden dar, pero la verdad necesitas una estructura desde un aspecto jurídico de alguien que te asesore. Y de igual manera recalcamos que esto que estamos diciendo es prácticamente preventivo, es decir, una adecuada asesoría o un buen conocimiento previo a te puede evitar entre tiempo y yo sobre todo diría el dinero que tienes que desfundar en algún momento para arreglar una situación que realmente tú te metiste sin querer queriendo por únicamente no saber los alcances de tus acciones. Y con esto quisiéramos cerrar el tema. Agradecemos toda su atención y nuevamente una cordial invitación a todos nuestros colegas para que puedan participar aquí en este espacio. Sobre todo a cualquier tema que les agrade el derecho, están totalmente invitados. Nos vemos, buenas noches y un placer. Pues muchas gracias, Alejandro.